es tan importante el tema de la alimentación para nuestro bienestar, que muchas veces tenemos síntomas y no sabemos de dónde viene. Y nos tomamos pastillas, hacemos de todo, juramos que estamos enfermos y cuando nos damos cuenta son temas de inmunonutrición, alguna intolerancia, alergias, histaminas y bueno, ¿quién mejor que Natalia Rosal, licenciada en nutrición y además en dietética, para explicarnos? Y yo soy testigo, paciente de que influye muchísimo la alimentación, el tema del intestino, las histaminas, la migraña y un poco de cosas que antes no sabíamos, pero cuánto malestar causan. Bienvenida, Natalia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente, dejamos como olvidado algo que hacemos realmente a diario y todos los días y varias veces al día, como es alimentarnos. Y resulta que cada alimento tiene que pasar no solo por boca, esófago, estómago, sino por el intestino delgado, en donde además, como es un órgano muy extenso, son 2 metros de largo, y si comparan la superficie absortiva, porque tiene como unas microvellosidades, como unos pelitos, si midimos todo eso, es el equivalente a un apartamento tipo estudio o monoambiente. Y allí justamente, por lo mismo de la extensión, se encuentra el 70% de nuestro sistema de defensa atento a qué estamos consumiendo día a día, y por eso es que puede haber reacción o no si consumimos alimentos amigos para nosotros, antiinflamatorios, o alimentos que son enemigos o inflamatorios para nosotros. Y nuestra microbiota intestinal, los bichitos que viven en ese intestino, justamente se alimentan de lo que estamos comiendo. Y por eso es importante escoger con pinza con qué la alimentamos, porque estamos alimentando 2 seres a la vez. ¿Okay? Claro, el ser que se inflama y se siente mal, como es el caso de muchos de nosotros, que al consumir algún alimento la microbiota es un desastre, o esa persona que decide alimentarse de una manera muy sana y la salud comienza a estar en su mejor época. Hablaste de algo bien importante, de la microbiota, de esos bichitos, ¿no? Esas vellosidades que incluso están en el intestino, todo se altera. He escuchado por allí, Natalia, que el intestino básicamente es el segundo cerebro. Así es en el caso de la alimentación. Así es. Realmente eso, tenemos 3 cerebros. El que conocemos todos en la cabeza, el intestino es el segundo cerebro y la microbiota intestinal es el tercer cerebro. Y están los 3 conectados por una autopista, maravillosa información que se llama nervio vago. Que no es nada vago, como decimos en Venezuela, sino que tiene muchas funciones en el cuerpo, entre ellas tema digestivo, tema de sueño, de ansiedad. Tenemos que estar regulados los 3 cerebros, o tener los 3 cerebros regulados y a tono, para que todo pueda funcionar en armonía justamente. El sistema inmune se vuelve un desastre y la gente empieza a decir engordo, coma lo que coma, y resulta que a lo mejor no es una gordura quizás de grasa, sino que está inflamado. Así es. Por comer algunos alimentos. Así es, porque dentro de ese proceso inflamatorio también se desbalancean las hormonas, entre ellas la insulina, que si bien tiene una función específica de hacer que la energía entre a nuestras células, en exceso y sobre todo cuando ya hay insulinoresistencia, produce inflamación. Inflamación se traduce en más triglicéridos, más grasa corporal, más grasa a nivel hepático. El cuerpo no sabe qué hacer con el exceso de carbohidratos o con el exceso de inflamación y la tiene que empaquetar de alguna manera, y eso es hígado graso, o triglicéridos alterados, o transaminasas, o ácido úrico. El desorden metabólico viene justamente de esa inflamación, producto de alimentos a los cuales estamos reaccionando inmunológicamente. ¿Cuáles son los alimentos inflamatorios, ¿no? Porque hemos hablado de que hay cosas que consumimos, nos comienzan a inflamar, nos comienzan a alterar todo, hasta el tema de las hormonas y todo el sistema metabólico. Pero ¿qué alimentos son los, por favor, para los ya es un stop obligatorios para evitar esa inflamación? Porque no es nada más que me siento hinchado, tengo unos kilitos de más, es que inflama todo nuestro cuerpo, incluso los órganos, y el sistema inmune se vuelve un desastre. Exacto, porque justamente esa inflamación a veces no se ve como una barriguita hinchada, sino que tengo migraña todo el tiempo, tengo fatiga todo el tiempo, me duelen las articulaciones. Eso es inflamación, ese síntoma crónico al cual estás acostumbrado, entre comillas, y estás también acostumbrado a los alimentos que la producen. Son esos alimentos que están más diariamente en nuestra alimentación, como son el caso de los cereales y las harinas derivados de estos,
de estos, los lácteos o los derivados de queso, leche, yogures, el azúcar refinada y productos procesados que están por doquier. Entonces, eso que estamos consumiendo todos los días, cada día, nos viene a estar inflamando. Y pueden haber otros alimentos particulares para cada quien, pero estos tres grandes grupos son los que más se ve en consulta que producen inflamación. Básicamente lácteos, por lo que entiendo allí, gluten y azúcares son los más inflamatorios. Si una persona, aunque no se haya hecho exámenes, pero tiene estos síntomas, me siento sumamente inflamado, he tenido el colesterol alto porque hace 6 meses me hice el examen, pero en la actualidad no, o no puedo dormir, me siento ansioso, tengo ansiedad, un desorden digestivo, bueno, increíble. Simplemente con dar el primer paso de ir eliminando el gluten, azúcar y lácteos, ya puede sentir la diferencia en su cuerpo. 100%, sí, porque eso, nada más quitando el exceso de carbohidratos, aquí estamos quitando también un exceso de carbohidratos, estamos bajando insulina, ese disparo constante de insulina o sostenido que va a venir a disparar el resto de las reacciones en el cuerpo de exceso de triglicéridos, exceso de colesterol. Muchas veces el colesterol no viene tanto de la dieta, sino de ese exceso de insulina, que el cuerpo está inflamado y dice, alerta, necesito hacer algo con esto, vamos a producir colesterol, vamos a producir grasa. Este exceso lo tengo que empaquetar de alguna manera para protegerme. Okay. Sí, y yo se los digo como paciente también que tuve que retirar gluten, lácteos, azúcares. El cambio que se siente en el cuerpo es increíble porque ya nada más el hecho de poder mover las articulaciones y no pasar 24/24 con dolor de cabeza es increíble. Natalia, te quiero hacer una pregunta porque hablamos de gluten, hablamos de lácteos y hablamos de azúcares, pero básicamente, ¿cuáles son esos alimentos que consumimos con gluten? ¿Es la arepita, es la pasta, es el pancito? ¿Qué más tiene gluten que podamos identificar de una manera mucho más fácil para irlo eliminando poco a poco de la dieta? Ok, todo por supuesto lo que es panes, tortas, galletas, incluso panes integrales, pan árabe, algunos aditivos artificiales, incluso los jamones endiablados tienen gluten. Es muy importante que nos acostumbremos a leer el etiquetado nutricional del producto. Los alimentos tienen en su etiqueta, los productos procesados pues, tienen enlistados los ingredientes de mayor a menor cantidad. Si el primer ingrediente es azúcar y resulta que es un jugo, no es un jugo de fruta, sino un jugo de azúcar, básicamente. Entonces, aprender a leer el etiquetado nutricional. La cerveza, por ejemplo, tiene gluten porque viene de la cebada. El vodka, por ejemplo, que venga de algún cereal, es gluten también. ¿Okay? La cebada, en este caso, la avena también tiene gluten, porque yo he visto, y no sé si nos puedes ayudar en eso, he visto algunas bolsitas que dicen libre de gluten, alguna avena, y después veo que otras dicen contienen gluten, entonces digo, ¿la avena tiene gluten o no tiene gluten? ¿Cómo es la cosa? Exacto. Todos los cereales tienen alguna fracción de gluten. ¿Por qué? Porque los cereales son todos como una gran familia, que tienen todos una proteína que se llama gluten, ¿ok? Y el gluten tiene como 2 ramas, glutelinas y prolaminas. Son como 2 ramas de la misma proteína, ¿ok? Que la componen. Y cada cereal tiene su propio tipo de prolamina, que es de hecho la fracción de la proteína que más se ha estudiado que produce inflamación a nivel intestinal. Entonces, existe la comercialmente llamada avena gluten free, que es la que no está contaminada con trigo, cebada y centeno, pero tiene su propia prolamina, igual que el arroz, igual que el maíz. Que el maíz y que el arroz tengan un poquito menos que el trigo es otra cosa, pero siguen teniendo. Siguen teniendo. Entonces, básicamente, si usted se va a comer su arepita y está inflamado, sabes que es intolerante al gluten, cómasela de plátano, cómasela de yuca, cómasela de cualquier tubérculo. ¿Es así? Así es. Igual, las pastas. Me quiero comer un plato de pasta, tiene que ser libre de gluten o eliminarla por completo, Natalia. O puede ser, por ejemplo, una pasta de calabacín. De calabacín. O hay también en el mercado pastas de garbanzo. Igualmente, cada alimento va dentro de la individualidad de la persona. ¿Okay? Hay pacientes que son sensibles a las histaminas, entonces la berenjena es alta en histaminas, entonces ahí tienes que tener cuidado. O hay pacientes que son sensibles al calabacín, puede pasar. Entonces
tiene que sanar primero el intestino para después volver a tolerar el calabacín y probar la pasta de calabacín, por ejemplo. Y poco a poco probando según tu propia historia, ¿no? Tu propia historia y tus propios síntomas. En el caso de los lácteos, decimos, es que estoy tomando leche deslactosada, pero resulta que también tiene caseína. Hay que quitar todo por completo, se puede consumir de cabra, de búfalo, pero que no sea leche de vaca, o hay que eliminarlo todo. Exacto. Con los lácteos es bien interesante también porque se dice, ay, es descremada, ay, no tiene grasa. Ay, está deslactosada, ok, no tiene lactosa, ok, pero todas estas leches siguen teniendo también la fracción inflamatoria de la proteína, que es la caseína, ok. Las leches de vaca, sobre todo, suelen ser bastante más inflamatorias que las de cabra, búfala u oveja, pero hay pacientes que también reaccionan a estas, entonces no es como que te quitaste la de vaca y vas a darle con todo a las otras, porque igualmente, mientras más consumes un alimento, más tienes posibilidades de eventualmente crear la sensibilidad, ¿okay? Y en pacientes con rinitis alérgica, en niñitos que tengan trastorno del espectro autista, los lácteos de cabra, búfala y oveja tampoco son recomendados, es como lo individual de cada paciente. ¿Se puede utilizar leche de coco, leche de almendra o cualquier leche vegetal, o tampoco? Siempre que no haya intolerancia o alergia o temas de alergia de histaminas, se puede. Es importantísimo todo esto porque últimamente hemos estado viendo, o yo lo escucho por la calle, es que comí algo y me cayó malísimo, es que me inflamé, es que yo no sé por qué antes yo compraba el pan y de repente de la noche a la mañana me duele el estómago, o tengo estreñimiento, o siento que el colon está a punto de reventar. ¿Cambió la gente? ¿Cambió el mundo? ¿Qué cambió? Que ahora a mucha gente le caen mal algunos alimentos que antes eran cotidianos, ¿no? Que estaban de casa en casa. Cambiamos todos. Cambió la gente, cambió la microbiota, cambió los alimentos. Los alimentos que consumimos ahorita no es el mismo alimento que consumían nuestros antepasados. Antes no existían alimentos tan genéticamente procesados. Nuestro cuerpo entonces tampoco está diseñado para digerir o absorber eso, entonces cambiamos todos y cuando vas a ver es como una ensalada perfecta para todo este desastre que viene ahorita actualmente. Es decir, que cambió justamente el proceso vamos a decir, de fabricación, ¿no? De los alimentos, ya no son tan orgánicos como antes y obviamente nuestro cuerpo no tiene la misma tolerancia, pero yo creo que de alguna manera el ser humano ahora como que quiere depurarse también de años y años de químicos, ¿no? Así es. Igualmente, claro, siempre van a haber alimentos que ni que te pares de cabeza vas a tolerar. Otra vez volvemos al tema del gluten, que tiene hasta una base genética. Okay, entonces ya ahí ni con el trigo moderno ni con el trigo antiguo existe posibilidad de que el que ya es sensible al gluten pueda tolerarlo. Pero además eso, que como lo estamos incluyendo en múltiples presentaciones, varias veces al día, cada día, etcétera, entonces cada vez es más dañino para nuestro cuerpo. Y como además por procesos de vida moderna, etcétera, tampoco estamos incluyendo otros alimentos que sí le den elementos a nuestro sistema inmune o a la microbiota para estar a tono, menos vamos a tolerar esto. Sí, se va a hacer obviamente más el rechazo y el cuerpo se va a ir inflamando e inflamando. Hemos hablado del gluten, hemos hablado de los lácteos, pero ¿qué pasa con el azúcar? ¿Es simplemente esa cucharita que le echamos al café, a los jugos, o hay otros tipos de azúcares que debemos eliminar para evitar no solamente la inflamación, sino otras enfermedades, Natalia? Exacto, el azúcar, cuando hablamos del azúcar, creemos que es simplemente la que añadimos conscientemente al alimento, al café, al jugo, algún postre, pero realmente muchos productos procesados contienen azúcar, muchos productos enlatados contienen azúcar, salsas contienen azúcar. Si ustedes revisan una salsa de tomate de estas por detrás, es azúcar con tomate literalmente, literalmente así, y en ese orden, recordando lo que decíamos de la cantidad de ingredientes en el alimento que está enlistado de mayor a menor cantidad. ¿Okay? Y el azúcar muchas veces no se pone tal cual como azúcar, sino jarabe de maíz alto en fructosa, eso es azúcar. Azúcar morena es azúcar, papelón es azúcar. ¿Okay? Entonces, muchas veces tenemos ese ingrediente disfrazado en el alimento. A mí hace poco me dieron el diagnóstico de que estaba sufriendo de una cándida. Y la cándida se alimenta del azúcar. Entonces, ¿qué hay que eliminar para no tener ese hongo en el intestino?
dejo de comer azúcar o quito algunas frutas o como tú dices, esas cosas que están en las etiquetas. ¿Cuál es la mejor manera para no seguir alimentando todos esos bichitos que nos están enfermando? Claro, con el tema de la cándida 100% remover el azúcar, eliminarla por completo, eliminar por supuesto procesados, cereales y lácteos también, porque al ser de difícil digestión van a quedar también fermentando en el intestino y la cándida los aprovecha. ¿Okay? El exceso de carbohidratos también va a alimentar a la cándida. Es como tratar de imaginarnos siempre que el plato principal de comida tiene que estar full de colores, no full de lo blanco, que suele ser, además de los cereales, suele ser papa, ñame, kumo, etcétera, que también es blanco. O sea, tendemos a poner como más carbohidrato que vegetales en el plato y, por supuesto, igualmente incluir proteínas. Y en el caso de las frutas, si bien son, por supuesto, fuente de energía también, de vitaminas, de minerales, es mejor consumirlas estómago vacío en las meriendas y enteras que, por supuesto, un jugo que además también le vas a agregar azúcar o consumirlas de postre porque ese postre también va a quedar fermentando en el intestino. Y eso obviamente va alimentando otra vez el proceso del desequilibrio en la microbiota, de la cándida, de la inflamación, etcétera, etcétera. Hemos hablado, Natalia, de no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, pero que sí se puede. Que sí se puede escucharnos, que sí se puede no acostumbrarnos a esa migraña, esa alergia, esa irritabilidad, etcétera. Entonces, que sí se puede llenar el plato de vegetales, ir incluyéndolos y conociendo cuáles realmente te van bien. ¿Te gusta más la lechuga? ¿Te gusta más el kale? ¿Te gusta más la espinaca? Ir conociéndolos e ir rotando. Imaginar que tienes gente nueva en tu casa cada día, de nutrirte de gente nueva de tu casa o a tu casa cada día. Distintos tipos de frutas, distintos tipos de proteínas, súper importante la proteína. El pescado, que la gente de pronto no lo tiene en cuenta, el omega 3 presente en los pescados azules tipo sardina, atún, es muy importante. Que sigue siendo económico dentro de lo que y cabe es totalmente antiinflamatorio, ese es uno de los alimentos antiinflamatorios por default, digamos, siempre y cuando se tolere bien, ¿ok? Entonces eso, como incluir más vegetales, más proteínas, alimentos naturales que no tengan etiqueta, que sepamos qué son, básicamente. Puedo ir a agarrar y comprar un tomate, comprar un plátano que de alguna manera sale mucho más económico que algo envasado o empaquetado y no nos va a inflamar e incluso nos ayuda al tema del ahorro porque vamos a estar conscientes. Mucha gente dice, es que no quiero hacer nada de esa dieta porque eso es carísimo, pero hay otras opciones, Natalia, que podemos buscar que mientras más natural, muchísimo mejor. Claro, porque cuando hablamos de alimentación gluten free, de pronto nos enfocamos en la pasta gluten free que viene procesada ya hecha. No, podemos agarrar un calabacín, se pica en lajitas, se pone al vapor y esa es una pasta, por ejemplo. Y el calabacín viene ya directamente de la tierra. O una zanahoria, se pica en chips y eso es un snack. ¿Okay? Cosas más naturales que algo que venga directamente procesado o empaquetado. Fíjate que últimamente he visto mucho en las redes, ¿no? Y no sé qué tan cierto sea, qué guía nos puedes dar. Con este tema de inmunonutrición, muchas personas llevan una dieta donde dicen es que yo consumo mucho caldo de huesos y eso me ha ayudado a desinflamarme o eso me ha ayudado a recuperar la microbiota, incluso con estos temas de dolores de cabeza y migraña. ¿Es verdad que un buen caldo de huesos en el ayuno o en el transcurso del día puede ayudar a todo este proceso de inmunonutrición? Sí, si sabes cómo prepararlo. Ajá, danos la receta si la tienes. Hablando de tema de histaminas o de migrañas. El caldo de hueso puede ser, primero hay que escoger algún tipo de hueso, o sea, tratar como de, a menos de que ya conozcas tu tolerancia a cada animal, pues o a cada proteína. Puede ser o de res, o de pata de pollo, o de pata de pavo, o puede ser incluso los huesitos del pescado, hueso del que tú quieras, ¿ok? Cocción lenta, más de 2 horas, o cocción un poco más rápida en olla de presión con un poquito de vinagre de sidra de manzana para ayudar a que el hueso se deshaga. ¿Y para qué queremos que se deshaga? Para que suelte el colágeno y los aminoácidos que están allí contenidos. Parte de esos aminoácidos que están allí contenidos, uno de los más importantes es la L-glutamina, que es esencial para el intestino justamente, para el enterocito, la célula intestinal. Okay. ¿Qué es importante también después de cocinar el caldo de hueso? Que si no se va a consumir inmediatamente, pueda enfriarse en cavas con hielo
o de alguna manera refrigerarlo bien, no dejarlo a la intemperie para que no se contamine, porque pues precisamente viene siendo como un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque si se contamina, sobrecrecen bacterias que a su vez también producen histaminas. Claro, Entonces haces el vienen las efecto alergias. contrario. Exactamente. Es decir, que puedes hacer tu caldo de huesos, agarras tus huesos de res, los pones en tu olla, un poquito de vinagre de manzana para que bote todas esas propiedades, lo haces lento, va a quedar, obviamente cuando esté frío como gelatinoso, lo metes en la nevera y después luego para calentar, porque tiene que estar bien refrigerado, te tomas tu caldo. Y yo he escuchado de muchísimas personas que lo ha ayudado justamente con esos procesos inflamatorios en el cuerpo para ir bajando esos dolores, la inflamación y las migrañas, ¿verdad? Así es, porque ese aminoácido que se llama glutamina es esencial para la célula intestinal. Fíjate algo, hemos estado hablando de retirar gluten, los beneficios, ¿no?, de la inmunonutrición, retirar lácteos y retirar azúcar. Esto se puede hacer a cualquier edad. Hay niños que ya presentan algún tema de alergias y cuando nos damos cuenta tienen que ver con la alimentación, o personas que dicen, pero es que a mí esto me ocurrió después de los 50 años. No importa la edad ni el género cuando se presentan estos desequilibrios nutricionales. No importa la edad ni el género, y mientras más temprano se haga, mejor. Precisamente por eso. El paciente más cumplido con la dieta es el que siente el síntoma inmediatamente después de consumir lácteos o azúcar, como por ejemplo algún paciente que tenga algún síntoma gastrointestinal, el paciente celíaco, por supuesto, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, por razones obvias, porque enseguida va a tener el síntoma. Pero los niños incluso pueden tener alergias, pueden tener rinitis, migrañas, pueden estar más hiperactivos, y es la microbiota intestinal, porque volvemos al tema de que la microbiota es el tercer cerebro, ¿ok? O justamente en el caso de los niños es donde más se estudia la parte de los trastornos del espectro autista, y es en donde es esencial y bueno, súper recontra necesario retirar los cereales y los lácteos y el azúcar, porque al no poder digerirlos bien, van a alterar su estado de ánimo, van a alterar su conducta y van a alterar su sistema inmunológico, porque son niños que son más vulnerables inmunológicamente. Yo creo que no nos hemos dado cuenta, muchas mamás, que a lo mejor el moquito, el picor en la piel tiene que ver con esto, ¿no? Y justamente allí es donde hay que buscar ayuda con ustedes, que no solamente trabajan la parte de nutrición, sino también de inmunología. Si quieren estar en contacto contigo, si quieren de alguna manera decir, oye, mira, yo estoy presentando estos síntomas, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo comenzar? ¿Cuáles son tus contactos, Natalia? Exacto, nos pueden buscar por NutriWhite, @NutriWhite en Instagram. Allí yo también quiero darles las gracias por esos libros maravillosos y por esos bootcamp a los cuales me han invitado, de donde he aprendido a sanar por completo. Gracias infinitas, porque es un antes y un después, no solamente por tema de nutrición, sino también por tema de salud. Ya saben, nuestros amigos de NutriWhite están allí. Mil bendiciones a todos en casa. Esperamos que se sientan bien con toda esta guía, porque la idea es sanar. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y chao, chao.